antes de que se pase esto. Y voy a compartir mi pantalla porque hoy vamos a hablar sobre la identidad moral o principios morales, principios de santidad. Ya lo que vimos anteriormente fueron las, la declaración de fe, las doctrinas principales. Y hoy vamos a mirar los principios prácticos de la iglesia de Dios, que tiene que ver con la moral, que tiene que ver con lo que vivimos, ¿ok? Bien, bueno. Entonces, empezamos con este tema. Lo primero que hace énfasis la iglesia de Dios con estos principios prácticos es que cada uno de sus miembros debe ser un ejemplo espiritual. Y ustedes que están aplicando para ser miembros de la iglesia, esto también es importante que lo tengan en cuenta. No solamente creer lo que ya vimos, sino también vivir conforme a la palabra de Dios. Cada miembro de la iglesia de Dios debe dar ejemplo espiritual. Debe tener disciplina, lealtad y mayordomía. Y si no la tiene, pues cultivarlas, cultivar. Y por lo general no la tenemos. No tenemos cuando nos hacemos cristianos, quizás no somos el mejor ejemplo, no tenemos la mejor disciplina, no tenemos la mejor fidelidad, la mejor mayordomía en nuestros recursos, ¿verdad? Y eso es normal, pero sí debe haber un esfuerzo y un compromiso por desarrollar eso en nuestra vida. Entonces, la Iglesia de Dios quiere miembros que sean de ejemplo espiritual, no lo contrario, no que sean un ejemplo carnal. Lamentablemente a veces pasa así. Y personas y miembros que no desarrollan una disciplina, una lealtad, una buena mayordomía. Y eso no trae crecimiento. ¿Por qué? Lo que veíamos al principio, porque no se han comprometido. Simplemente se han quedado como asistentes, pero cuando ya yo soy miembro, me comprometo a una disciplina, a una lealtad, a una mayordomía, a un manejo, un buen manejo, una buena administración de mis dones, de mi vida, de mi tiempo. ¿Sí? Y ese ejemplo espiritual, ¿en qué consiste? Número uno, aquí aparece, disciplinas espirituales. El miembro de la iglesia de Dios tiene un compromiso con la oración, el ayuno, la adoración y el estudio bíblico para el crecimiento personal. Si usted se va a ser miembro de la iglesia de Dios, no solamente tiene que creer los puntos que vimos ayer, sino que también tiene que comprometerse con esto que estamos viendo acá, oración, el ayuno, la adoración y el estudio bíblico. Esas son las disciplinas espirituales. Y nuestra iglesia ofrece estos espacios para desarrollarlo. Nosotros como iglesia local tenemos tiempos de oración. Hasta el momento, ahora mismo solamente tenemos el tiempo de oración virtual. El año pasado lo teníamos presencial, los viernes en la mañana, a las 5 de la mañana. Todavía no lo hemos abierto, pero tenemos pensado otra vez retomar ese tiempo de los viernes a las 5 de la mañana de oración. Tenemos tiempo de oración. Si tenemos tiempos de oración específicos de oración, eh, tenemos tiempo de ayuno. Hasta el momento el único tiempo de ayuno que tenemos es, o que teníamos, ¿verdad? Sabemos que las circunstancias han cambiado para este año, era los domingos, primer domingo de cada mes. Las cosas han cambiado un poco con el ayuno, pero hay que buscar el espacio para realizar un tiempo de ayuno. Tenemos espacio de la adoración, por supuesto. ¿Y qué de la adoración? Es eh, el tiempo de comunión juntos, donde cantamos, vivimos para adorar a Dios. Tenemos los espacios de estudios bíblicos para el crecimiento personal. Hemos estado realizando discipulados,
gamer, ¿verdad? Instrucciones, este espacio de membresía, un espacio de estudio. Necesitamos abrir la escuela teológica, eso también es importante para el crecimiento personal. Entonces, cada uno de ustedes debe tener estas disciplinas. Usted ora, es disciplinado con la oración, tener un tiempo devocional. Si no lo ha desarrollado, qué bueno que lo haga, que determine tener un pequeño tiempo, no se necesita cantidades, sino calidad. No cantidad, sino calidad. Entonces, hay que desarrollar esas disciplinas espirituales si usted quiere crecer y cada miembro debe comprometerse a ello. Número dos, también debemos ser ejemplos espiritual en lealtad a la iglesia, ¿sí? Que seamos miembros fieles. El compromiso no es solamente para los miembros, yo como pastor también debo comprometerme, que seamos miembros fieles a la iglesia. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de la asistencia constante. Como dice la escritura, no dejando de congregarnos. No se deje de congregar. Cuando yo me dejo de congregar, de andar en comunidad con los hermanos, soy objeto vulnerable del enemigo, de la carne, del pecado, de los vicios, de las banalidades, de las cosas efímeras de este mundo, de las malas compañías, de los malos pensamientos. No dejemos de congregarnos. Cuando me dejo de congregar, soy un objetivo fácil para el enemigo. Es mejor andar con la manada. En manada el enemigo teme, teme enfrentar la manada. Pero cuando andamos solos, el enemigo no va a temer. Y se los digo de manera personal también. Yo, antes de ser pastor, yo fui miembro de la iglesia y me dejé de congregar. ¿Y qué pasó? Y me marché al mundo, al Mundial de Italia 90. ¿Por qué? Porque yo dije, no, no va a pasar nada, me dejé de congregar y ¡puf! Me aparté. Entonces debe haber lealtad a la iglesia, asiste, ¿cómo? A través de la asistencia constante, no solamente los domingos, vaya un miércoles, asista a una oración. También debe haber respeto a los líderes espirituales, debe haber un respeto hacia el liderazgo que Dios ha puesto, ¿sí? Un respeto sano, un respeto a todos, pero a la vez también a las autoridades, porque la iglesia tiene autoridades. La iglesia no es este, una, un organismo anárquico que cualquiera llega y hace lo que quiere. No, no, no. Somos un pueblo y ninguno es más que nadie, ¿verdad? Porque ser autoridad no nos da la competencia para ponerme por encima de él. La autoridad que nos otorga el Señor no es dictatorial, sino es una autoridad de ejemplo y de servicio, ¿sí? Es una autoridad de ejemplo y de servicio. Entonces, tiene que haber respeto por los líderes y las autoridades espirituales que Dios ha puesto en la iglesia, eh, pastores, diáconos, eh, servidores, líderes. Tiene que haber también ese respeto, esa honra. También debe evitarse las sociedades secretas y los juramentos secretos. La iglesia de Dios se cura de estos temas. Hay sociedades secretas como los masones, logias, grupos por allá políticos, pseudo espirituales. Quizás eso acá en Colombia muy poco se ve. Eh, sí se ve, pero no en cantidad como sí se ve en este,
en Estados Unidos, con el Ku Klux Klan, con estas sociedades secretas, masones, Illuminatis, donde muchos cristianos pertenecían a ese. Acá de pronto más que todo es el tema político, ¿no? Donde se hacen lealtades políticas y demás. Pero bueno, estamos hablando de sociedades secretas. Yo creo que el tema político no son sociedades secretas, sino que son sociedades muy públicas. Pero aquí específicamente se habla de sociedades secretas. Eso lo podemos omitir, pero está del ejemplo espiritual. En la mayordomía, este es otro ejemplo espiritual. ¿Qué es la mayordomía? Es el arte de administrar. Entonces debemos ser ejemplo también en esta área de la mayordomía, hacer un uso sabio del tiempo. ¿Cómo se muestra la mayordomía? Un uso sabio del tiempo, un uso sabio de los talentos que tenemos y del dinero, sostenimiento de la obra mediante diezmos y ofrendas. Entonces el miembro de la Iglesia de Dios también tiene y es ejemplo espiritual en la mayordomía. Sabemos, aprendemos y estamos comprometidos a hacer un uso sabio del tiempo. ¿Qué hago con mi tiempo libre, con mi tiempo de ocio? Si lo estoy redimiendo, lo estoy usando de la mejor manera para edificación o lo estoy desperdiciando. ¿Qué estoy haciendo con mis talentos, con mis dones que Dios me ha dado? ¿Será que los he puesto al servicio de la obra del Señor? ¿Qué estoy haciendo con mi dinero? ¿Cómo es el uso del dinero que yo tengo o el cual me han enseñado? Y hay un punto importante aquí que tiene que ver con la mayordomía, es sobre cada miembro sostiene la obra mediante diezmos y ofrendas. ¿Cómo se sostiene la iglesia? La iglesia no es que Dios mande dinero, no, Dios obra a través de sus miembros, de sus hijos, todos comprometidos. Estamos hablando de un sostenimiento de manera material, ¿sí? Porque obviamente espiritual y materialmente Dios la sostiene ambos, pero en el sentido material es a través de nuestra generosidad. ¿Alguien levantó la mano por aquí? Lisette, ¿tienes la mano levantada? Sí. Buenas noches, pastor. Y buenas noches a todos. Pastor, es que sí, respecto a lo que estás diciendo, sí me surge como esa, no sé si inquietud o angustia existencial, em, Sí. porque me invita a cuestionarme si estoy lista, ¿sí? A ser miembro. Pues, ¿por qué razón? Porque en el mundo tenemos mil cosas, ¿cierto? Vamos con el corre, corre todo el tiempo y, y entonces decimos, ay, llegó la hora de ir a la iglesia, ay, no alcancé, ay, se me hizo tarde, me salió trabajo, o sea, como que le damos efectivamente como la prioridad o el lugar a otras cosas. Me pasó, por ejemplo, el mes pasado, no tengo carro con que ir a la iglesia, o sea, para transportarme para la iglesia no tenía con qué. El tema de, por ejemplo, la oración, el ayuno, yo he estado como aprendiendo a escuchar devocionales como para que, pues obviamente yo aprenda también a hacerlo, pero no sé si eso me cuestiona a mí en este momento a decir si estoy preparada, si será que sí merezco ser miembro de la iglesia, sabiendo que no he podido cumplir con todas esas tareas, o al ser miembro inicio yo ese camino. Es como lo que me pone a pensar. Vale, perfecto, Lisette, te entiendo tú, totalmente. Eh, el ser miembro es básicamente así como cuando uno se va a bautizar, y todos ustedes aquí son bautizados. Cuando uno se va a bautizar,
también entra en ese cuestionamiento y dice, ¿será que sí estoy preparado para bautizarme? Todavía me falta, yo siento que me faltan cosas. Y es normal tener ese sentimiento, ¿verdad? Y cuestionarse, yo siento que todavía me falta más. El problema es cuando pretendemos llegar a un nivel moral alto para bautizar. O si yo espero un nivel moral alto, casi que la perfección, entonces nunca me voy a bautizar, porque ese nivel moral alto básicamente no va a llegar. ¿Qué es lo que quiere decir qué es lo que se espera que una persona haga cuando se bautice? Que tenga la disposición, ¿verdad? De vivir ahora conforme a los mandamientos de Dios. Le pasa lo mismo ahora en este tema de la membresía, lo que decía Lisette. Quizás ustedes al escuchar todo esto, uy, tengo que ser ejemplo espiritual, ser disciplinado, lealtad, mayordomía, uy, todavía no, entonces no aplico. No, no se trata de eso. Recuerden que la membresía es un compromiso, ¿verdad? Y yo le decía al principio, quizás algunos todavía no han desarrollado ciertas disciplinas espirituales, la asistencia constante a la iglesia, pero se inicia como con un compromiso. Cuando usted está decidido, Dios obra. Nosotros damos el primer paso, Dios va a orar, pero no vamos a ver el obrar de Dios si no tomamos determinaciones en nuestra vida. Y a la final, como hemos estado hablando, no se trata de nuestras fuerzas, se trata de la fuerza de Dios. Dios le va a ayudar a uno. Yo hasta el sol de hoy sigo luchando por orar, sigo luchando por la mayordomía, por el uso sabio del tiempo, por talento, por dinero. Yo sigo luchando y desde que me convertí, yo recuerdo cuando me proponía orar por la mañana y, y me levantaba tarde, a las 8 de la mañana, 9, y yo me levantaba, ¿no? Me tenía que levantar a las 5 y golpeaba la cama, me frustraba y decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A las... tenía 18 años, recién convertido. ¿Por qué? Yo había un deseo de levantarme temprano para orar, pero no pasaba. Y eso no solamente me ha pasado recién convertido, me ha pasado, yo le he pedido perdón varias veces al hermano Nilsson, porque él iba ya a la iglesia los viernes y la alarma a mí no me sonaba, y siendo pastor, y me daba pena, hermano, qué pena, no me sonó la alarma, me acosté tarde, me pasa todavía, pero uno tiene que luchar, uno tiene que levantarse, uno tiene que ser constante, uno tiene que decir, cada día que Dios nos regala es una oportunidad, ¿verdad? O también me ha pasado en los tiempos virtuales, ¿verdad? Que no mando el link o se me paga. Hay domingos, hay martes que se me ha pasado, el año pasado creo que fue. Y gracias a los hermanos que están ahí, que envían el link y se conectan y dirigen el tiempo de oración. Entonces, es una lucha que todos tenemos, ¿verdad? Nadie se ha graduado ya, nadie se ha graduado de ser un ejemplo espiritual impecable. Nadie estamos graduados, nadie, absolutamente nadie. Ni el apóstol Pablo, mejor dicho, ni el apóstol Pedro, ellos también fueron personas que luchaban día a día. Pero ¿qué es lo que se necesita? Determinación. Determinación ahora a adquirir nuevos hábitos. Y cuando está el deseo, Dios pone el hacer. Dios pone el hacer. Dios pone el querer como el hacer. Muy bien, gracias por tu pregunta, Lisette. Muy, muy importante. Espero que haya respondido. Bueno, seguimos. Ya no solamente es un ejemplo espiritual, sino que ahora la Iglesia de Dios también nos presenta que sus miembros deben procurar ser y vivir en pureza moral. Y esto va específicamente con el uso de nuestro cuerpo, glorificando a Dios con el cuerpo.
Y la iglesia de Dios entiende el cuerpo como el templo del Espíritu Santo. El templo, de acuerdo a el Nuevo Testamento, no es el lugar donde vamos y nos congregamos, no es ese edificio físico. Se ha determinado que el templo es eso, porque esa era la visión antigua, pero Jesús y el Nuevo Testamento han dicho que el templo somos nosotros. Eso es un auditorio. El templo somos nosotros. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. La vida cristiana no es solamente relevante en el sentido espiritual, sino también en el sentido físico. ¿O acaso quién creó el cuerpo? Dios. Dios, yo tengo que cuidar mi cuerpo físico también. Las filosofías y doctrinas y religiones antiguas, incluso hasta hoy en día hay todavía, dicen que hay que flagelar el cuerpo porque es la cárcel del alma. Y hacen una dualidad y dicen, el alma es buena, el cuerpo es malo. Eso no es correcto, eso es una filosofía muy gnóstica, muy platónica, que dice que todo lo material está corrupto. Eh, entonces pone al cuerpo y lo material como algo malo, o lo tangible, lo que sea, como algo malo, y lo intangible como algo bueno. ¿Sí? Entonces vivimos en esa dualidad y hay cristianos que viven en esa dualidad. Ahorita se acerca Semana Santa y comienzan a flagelarse el cuerpo, ¿verdad? Esta carne. No, Dios es el Dios también del cuerpo, de nuestro cuerpo. Él lo creó y este cuerpo hay que santificarlo también. ¿Cómo? Llevando una vida de pureza moral, de santidad. Recuerda que la Iglesia de Dios hizo mucho énfasis y hace mucho énfasis en la santidad. Al principio llegó a extremos, pero ya hoy en día pues ha entendido cuál es la verdadera santidad. Entonces, en este uso del cuerpo, muy concretamente, se dice que debemos huir de la fornicación. Como miembros de la Iglesia de Dios, debemos huir de la fornicación. ¿Y qué es la fornicación? Es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Eso es la fornicación. Bíblicamente se condena la fornicación. Se condena, es un pecado. Gálatas 5 dice que los fornicarios no heredarán el reino de los cielos. También en ese, porque la fornicación está muy ligada al cuerpo, ¿verdad? La fornicación es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. El adulterio también es una práctica condenada por la Biblia, condenada por Dios, y que la iglesia también enfatiza en su pureza moral. Entonces, ¿qué es el adulterio? El adulterio se lleva a cabo cuando una persona que ya ha hecho un pacto matrimonial tiene otra pareja o lleva a cabo relaciones sexuales de índole sexuales con otra persona. Debemos guardarnos de todas estas cosas. Jesús pone la vara más alta en cuanto al adulterio. Dice que cuando ya yo miro a una mujer o a un hombre, lo codicio en mi corazón, ya he adulterado. Y toda práctica pecaminosa. Entonces, el uso del cuerpo. En esta parte de toda práctica pecaminosa entra también el tema de la pornografía, ¿sí? De la pornografía, eh, de también
de la masturbación, todo eso hace parte de la santidad y la pureza moral, de usar el cuerpo como el templo, no como un objeto sexual, de satisfacción sexual. Eso es lo que nos ha enseñado esta cultura y esta sociedad. Satisfacer nuestros deseos sexuales de cualquier manera, y pues por eso hay tantas aberraciones sexuales hoy en día, porque estos principios nos parecen muy arcaicos, muy estrictos, muy del medioevo, en fin. Pero vea, esto lo hace Dios para guardarnos, ¿verdad? ¿Qué tal si se permitiera la fornicación, el adulterio? Viviríamos como en los tiempos de los romanos. Ellos vivían sin leyes, en total libertinaje. La iglesia de Dios no es libertina. El cristianismo tampoco nos enseña. Esto está claro en la escritura, ¿verdad? Aquí no estamos añadiendo ni quitando. Es lo que la escritura dice. Guárdense de fornicación, guárdense de adulterio y guárdense de todas esas prácticas pecaminosas que hoy en día ya prácticamente se han normalizado, ¿sí? Se han normalizado. La pornografía se ha normalizado a través de las redes sociales, de TikTok, Instagram, OnlyFans, lo otro, bueno, en fin. También la pureza moral tiene que ver con filtros de consumo. Filtros, hay que tener filtros de consumo de lo que leemos, de lo que miramos y escuchamos, porque todas estas cosas afectan nuestra conducta. Lo que usted lee, lo que usted mira, lo que usted escucha, eso no es solamente métodos de pasar el tiempo de ocio, de entretención, sino que eso va trabajando en nuestro carácter y en nuestra forma de pensar. Y el mayor ejemplo, esto sucede con los niños. Usted pone un niño a ver cierto programa y todo el día se lo pasa mirando esas cosas, al final va a tener la conducta parecida a lo que ve, a lo que escucha. Eso también pasa con los adultos, ¿sí? Pasa con los adultos. Entonces, la iglesia de Dios en la pureza moral nos invita a tener filtros. No lea cualquier cosa, no mire cualquier cosa, no escuche cualquier cosa. Lea, mire y escuche algo que le edifique, que sea de bendición para su vida, ¿sí? Que sea de crecimiento, no que sea de tropiezo. A veces, por nuestra falta de criterio y de madurez, caemos en hábitos incorrectos. Y no se trata aquí de prohibir, ¿verdad? Porque fíjese que la iglesia de Dios no nos está prohibiendo una lista de libros que sí debemos de leer y una lista de libros que no debemos leer, o una lista de películas que no debemos mirar y otra lista de películas que sí queremos mirar, o tampoco nos está diciendo solamente miren películas cristianas o solamente escuchen música cristiana evangélica cantada por tal artista. No, no llega a ser eso. ¿Por qué? Porque se supone que nosotros debemos desarrollar madurez y criterio, y que cada uno de nosotros debe velar por su salud espiritual y debe ser consciente de lo que lee, de lo que mira y de lo que escucha. ¿Sí? Usted debe saber, aquí no se trata de prohibir, hay iglesias que sí lo hacen, que prohíben, prohibido escuchar esta, prohibido ir a ver la película esa que salió, prohibido. Eso a veces se hace en alguna iglesia. No, no, no queremos llegar hasta allá. Cada creyente debe desarrollar madurez y criterio.
Yo tampoco voy a estar mirando a ver si el hermanito que está leyendo, que está... Yo sí puedo llegar a aconsejar, pero yo no puedo llegar a prohibir. Yo puedo llegar a advertir, hermano, esto me parece que esta lectura, esta música, este tipo de música, parece que no es saludable, o este tipo de amistad, etcétera. Pero yo no prohíbo, no estamos para prohibir. Prohibir es fácil, prohibir es facilísimo, pero ¿qué pasa? Que no crea creyentes maduros, crea son niños eh, que tienen que decirle que sí, que no, ¿sí? Y aquí entra un poco de polémica el tema, por ejemplo, de la música secular. Y aquí podemos entrar en polémica. ¿Puedo escuchar música secular? ¿Qué dicen? ¿Qué les enseñaron ustedes? Normalmente, nada de música secular. Bueno, yo les pregunto, nada en absoluto, el himno nacional, el himno de Colombia, ¿quién lo ha cantado? El himno de Casanare, ¿eso es cristiano o secular? Secular. ¿Cierto? Pastor, y de todas maneras es también, digamos que es difícil controlar porque otra casa, o otra oficina, otra, o el vecino, o incluso un familiar de uno pone música y entonces, ¿cómo hace uno ahí? Sí, sí. Depende también de la madurez, ¿verdad? Por ejemplo, les doy mi testimonio. A mí nadie me prohibió, cuando yo me convertí, nadie me prohibió que escuchara cierto. Yo mismo decidí en mi vida dejar de escucharlo porque estaba recién, porque estaba muy apegado a la música rock, al fútbol. Yo tenía revistas de fútbol muy antiguas. Yo, por mi crecimiento y por mi salud espiritual y porque dependía de esas cosas, yo recién convertido, boté todo eso, CD, cassette, boté todo eso. Hoy en día ya tengo madurez. Yo digo, ay, ¿por qué boté esos álbumes? Esos álbumes ahora son un tesoro que tenía álbumes de la UEFA Champions League de 1989, Corea-Japón, tenía Francia 98, todos esos álbumes, porque yo era un aficionado del fútbol, todavía lo soy, pero ya moderadamente, ya no tengo un fanatismo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Yo decidí en ese momento, fue algo voluntario, yo decidí prohibirme a mí mismo todas esas cosas. Ya. Hoy en día ya estoy un poco maduro y no significa que ahora yo me la paso, mejor dicho, soy ahora, no, yo tengo mis prioridades. Me puedo ir a sentar a ver un partido de fútbol, pero no me voy a enloquecer. Puedo ir un momentico al estadio, puedo ir a una exposición de arte, pero yo tengo mis principios claros. Tampoco se trata de un libertinaje, pero tampoco se trata de una cárcel, ¿verdad? Donde muchas veces, eh, no es la palabra, no es suprimimos, sino reprimimos todas esas cosas ahí. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la prohibición, pero también con la libertad. El Evangelio nos da libertad, pero esa libertad hay que saber usarla de manera madura. Si usted no ha alcanzado madurez, entonces apártese de todas esas cosas. No escuche música. Si usted siente que cuando escucha la carne le dan ganas de tomarse una cervecita, ir a la discoteca, ir con las amigas, con los amigos, si usted siente que cuando escucha esa balada, algo, no está preparado. Apártese, huya de todas esas cosas, bote todo eso porque usted todavía le hace falta trabajar en su carácter y en su madurez. ¿Sí? ¿Estoy claro? ¿Estoy siendo claro?
¿verdad? Yo no estoy diciendo, no, 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 ahí sí tienes que ser radical porque eso te está despertando deseos que no son de Dios. Si algo todavía te despierta deseos que no son de Dios, huye de eso, huye, ¿sí? Si te incitan a hacer, huye de eso, no estás todavía con la preparación de saber dominar, no hay dominio propio, es un fruto del Espíritu Santo. Es un fruto de madurez, el dominio propio. Si yo voy al estadio y cada vez que voy al estadio digo palabras obscenas y grito al árbitro y a los jugadores, no estoy preparado para ver un partido de fútbol. Bote todo eso, deje de ver eso. No tiene dominio propio, ¿verdad? Sí, bueno, aquí puedo poner un montón de ejemplos, ¿verdad? Entonces, quiero que podamos entender la idea. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? ¿Puedo decir algo, pastor? Sí. Hola, buenas noches. Dios les bendiga. O sea, lo que pasa es que lo que tú acabas de decir es muy importante, pero también tiene que ver con ese hombre viejo que no termina de morir. Falta mucho de entendimiento, mucho, apartarse de muchas cosas y, y pedirle a uno tanta sabiduría como para correrse de todas las cosas del mundo. Y a mí me pasaba mucho eso, de que yo escuchaba una salsa y pues imagínate dónde es uno, en Cali. Y cuando sonaba alguna salsa, yo salía y me paraba y bailaba, y sabroso. Pero ahora yo, en esta nueva versión mía, yo ya no, mi salsa pongo. Tampoco quiero decir que soy el super cristiano, me falta mucho por aprender. Pero sí tiene mucho que ver que uno tenga una buena comunión con el, con, con los tres, con la Trinidad. Cada vez en la oración, pedirle ese Sí, favor a ellos que lo siga limpiando a uno de corazón para hacer uno las cosas bien. Porque es que no solamente es el compromiso, es la disciplina hacia hacia las costumbres, la importancia. Es como cuando, por ejemplo, uno todos los días le dice a la esposa, te amo, te amo. Y ya se va acostumbrando a eso, te amo todos los días, hasta que ese te amo se vuelve una rutina. Y esa rutina es donde nos lleva al éxito o a la perdición, puede ser, porque de pronto como es muy rutinario no te lo van a creer, pero la palabra de Dios es muy clara y sensata en lo que uno como cristiano le toca hacer. Si estoy en lo correcto o estoy equivocado, pues, ¿tú cómo lo ves ahí? sí, la comunión, gracias, José. La comunión con el Señor es muy importante, ¿verdad? Y ahí es donde debemos mirar, medir. Si yo, por ejemplo, hay hermanos que se soportan 2 horas de película y lo disfrutan, un ejemplo, pero van a la iglesia y no pueden durar ya ni media hora porque ya se quieren salir. Eso muestra mucho, mucho la espiritualidad. Hay cosas que en nuestra carne se disfrutamos, pero hay cosas de Dios que no se disfrutan. Entonces, eso me dice mucho de mi espiritualidad y yo tengo que evaluarme, ¿verdad? Yo tengo que evaluarme. Eh, y cada uno de nosotros, si yo duro media hora viendo reels en, en el celular y no puedo durar ni 5 minutos leyendo la palabra, entonces yo tengo que tomar decisiones ahí en mi vida. Yo he tomado decisiones hasta el sol de hoy. Yo me he alejado de las redes sociales. El año pasado tuve un ayuno de redes sociales durante 6 meses. No entraba a las redes sociales. Suspendí mis redes sociales. Y hay que tomar esas decisiones si uno quiere crecer. Hasta el sol de hoy lo hago. Una vez compré un videojuego en una tablet que tenía y vi que ese juego me duraba hasta las 2 3 de la mañana jugando y yo dije, uy, ¿qué está pasando aquí? Me tocó eliminar ese juego que había comprado, perdí la plata, pero yo no quiero perder mi comunión con Dios por eso, entonces abandoné eso, o sea,
A uno en la vida cristiana le toca tomar y asumir decisiones radicales por el momento, pero son radicales de uno. Yo no puedo imponérsela a otro porque es mi experiencia, ¿me hago entender? Ahora yo no puedo pretender de que todo el mundo haga lo mismo, que se salga de redes sociales. No, porque quizás otros estén viviendo otra experiencia diferente a la mía. Entonces, ¿cuál es el problema? Cuando mi experiencia, entonces yo se la quiero imponer a todo el mundo. Es que no todo el mundo tiene la misma debilidad. Cada uno vive sus propios retos y desafíos, pero algo que sí tenemos que hacer es asumir eh, decisiones radicales con tal de crecer. Si me tengo que apartar de unos amigos por amor a Dios, para mejorar mi vida espiritual, hay que hacerlo. Si tengo que suspender X cosas, ir acá, ir allá, por amor a Dios, tengo que hacerlo. Yo he conocido hermanos que hasta se han salido de trabajo por amor a Dios, ¿sí? Por amor a Dios. Pero esa decisión de ese hermano, yo no la puedo imponer a todos. Hermanos, sálganse todos de ese trabajo. No, porque no son la misma experiencia de cada uno, ¿verdad? Entonces, cada uno tiene que mirar dentro de sí. ¿Y cómo usted se va a dar cuenta qué decisión tiene que tomar? Tiene que tener una, lo que dice, debe haber una relación con el Espíritu Santo, que es el que pone y redarguye nuestros corazones. ¿Por qué yo tomé todas las decisiones el año pasado, algunas decisiones? Porque es con la comunión del Espíritu Santo que sentí de parte de Dios asumir esa, pero yo no le impuse todo eso a la iglesia. Sálganse todos de redes sociales, hermano, porque aquí la iglesia tiene que ser santa y las redes sociales son del diablo y no. Pero hay comunidades de fe que sí lo hacen, ¿verdad? Eso es del diablo, el Nintendo es del diablo, TikTok es del diablo, sálgase de ahí. No, sálgase usted si quiere, que tiene un problema con el TikTok. Yo no tengo ese problema, yo lo sé manejar. Pero si no, si yo tengo ese problema, pues tengo que asumir y tomar decisiones radicales. Eso es lo que quiero decir, ¿no? Eso pasa con la música, con el cine, bueno, con muchas cosas, eh, con el deporte, hay hermanos que son aficionados hasta la moda, hasta a la moda, ¿verdad? Hasta la ropa puede ser. Hay gente que sufre la ansiedad de comprar en Temu, de comprar, entra a Temu y está ahí, ¿será que compro esto? Si Temu te produce esa ansiedad, borra esa aplicación de tu celular, pues hay que tomar decisiones, ¿sí? Porque el Temu también se convierte en una droga. Sí, que se gasta ahí la plata en cosas innecesarias, la plata de la merienda de los niños, bueno, de muchas cosas, sí, pero cada uno vive su propio reto y hay que discernir qué es lo que estoy viendo, qué decisiones debo tomar en mi vida para tener una pureza moral, ¿sí? Entonces, este tema es polémico, por eso quise abrir el espacio. Demasiado político. Lo que es debido es de, pues sí, lo de lo del mundo, pues toca dejarlo pasar. Esto es una decisión del que quiera tener la comunión de Dios dentro aún. Es lo que es bueno, esa es mi manera. Pues yo estoy muy agradecido con él y lo que es de él yo lo respeto. Yo me he apartado ya de muchas cosas. Ya no me da satisfacción de la rumba, no me da satisfacción de andar con una vieja y con otra. Igual hace mucho tiempo no lo hago tampoco. Me siento bien, me siento tranquilo. Tengo la libertad a la hora que yo quiera leer la Biblia, a ver para estas impresiones. Y saber que eso hace tener una libertad de poder elegir las cosas que uno quiere para la vida. El que quiere estar aquí no es obligado, el que no, pues, apague y vamos. Se pierde algo rico estar en comunidad con Dios. Bien, José, gracias. Bueno, entonces seguimos. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Hay una pureza moral, no es libertinaje. Hay que tomar decisiones claras con el uso de nuestro cuerpo, con tener filtros de lo que leemos, de lo que miramos, de lo que escuchamos. Pero no se trata de una cultura de la prohibición. No queremos generar esa cultura de la prohibición en nuestra iglesia. Queremos antes generar la cultura de la madurez, que cada uno prohíba en su propia vida lo que tenga que prohibir,
¿sí? Pero en su propia vida. Pero hay cosas que sí tienes que abstenerte, hermano, no solamente por tu salud espiritual, porque la Biblia no solamente nos llama a abstenernos por nuestra salud espiritual, sino también muchas veces por la salud espiritual de otro hermano para no ser piedra de tropiezo a otro hermano. Entonces no solamente es por nosotros, sino también por la salud del otro hermano. Entonces hay que tener filtros. Número tres, también la pureza moral tiene que ver con la santidad en el entretenimiento. Fíjese, evitar pornografía, músicas o programas mundanos que apelen a la naturaleza carnal o desacrediten el testimonio cristiano, ¿sí? Evitar música o programas mundanos que apelen a la naturaleza, que apunten y que inciten tus deseos pecaminosos, tus deseos carnales. Cuando algo despierte en mí esos deseos, yo tengo que apartarlo de mi vida, ¿sí? Y toca ser radical, porque hay cosas del mundo que son, la mayoría son dañinas. Hay cosas que hay que tener cuidado. Hay cosas del mundo que hay que mirar con mucha lupa. No hay que ser tan ingenuos, ¿verdad? No hay que ser tan ingenuos. Bueno, pasamos. Siguiente punto y ya vamos cerrando. Entonces, también nos habla de la integridad personal. Estos principios prácticos no solamente es el ejemplo espiritual, no solamente es la pureza moral, sino también la integridad personal, inspirando confianza y reflejando a Cristo. Cada miembro de la Iglesia de Dios debe procurar y desarrollar en su vida responsabilidad. El cristiano debe ser una persona de palabra sin necesidad de jurar. Debe ser una persona que tiene buenas relaciones, amar a los enemigos, mostrar compasión y perdonar siguiendo el ejemplo de Jesús. Y también debe mostrar el fruto del Espíritu Santo. Nuestra vida debe manifestar actitudes espirituales y no los deseos de la carne. Seremos juzgados por nuestro fruto. Eso tiene que ver con nuestra integridad personal. Debemos ser responsables, tener buenas relaciones, ser reconciliadores, pacificadores y mostrar o que se refleje los frutos del Espíritu Santo, la fe, la templanza, la paciencia, la mansedumbre, ¿verdad? Y no lo al contrario, no las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? La ira, la contienda, la disensión. Entonces, fíjese que si yo soy una persona iracunda, tengo que pedirle a Dios de que me cambie, que me haga una persona paciente, amable, ¿sí? Esto tiene que ver con la integridad personal, ¿ok? Bueno, seguimos, vamos avanzando. Número cuatro, estos principios prácticos de la Iglesia de Dios para sus miembros también tienen que ver con la responsabilidad familiar. ¿Qué cree la Iglesia de Dios sobre la responsabilidad familiar? Primero, que la prioridad es del hogar cristiano. Eso, el hogar es prioritario en nuestras vidas, quienes ya tenemos una familia. El primer ministerio, la familia es la unidad básica dada por Dios. El culto familiar y la atmósfera cristiana son prioritarios. Nuestro primer ministerio es la familia que Dios nos ha dado. Eso es. Por encima de la iglesia, fácil y sencillo, es el hogar. Incluso, hermano, aquí se lo digo como pastor. La prioridad mía como pastor no es la iglesia, es mi familia. Dios me va a pedir cuenta primero por mi familia y luego por la iglesia. Y como nos enseñaron a nosotros, la iglesia puede tener otro pastor. Yo me voy y viene otro pastor, pero mi familia no puede tener otro padre. Mis hijos no pueden tener otro padre, ni mi esposa otro esposo. Ese es el principio, porque el primer ministerio es la familia. Igual para ustedes.
Allá donde ustedes trabajan, allá lo pueden sustituir a ustedes fácilmente. Hoy estamos, mañana no. Hay personas que se matan por el trabajo a costa de la familia. Eso es lo peor, ¿no? Se desviven por el trabajo, por un puesto en su trabajo, pero abandonan y acaban su familia, acaban el hogar. Recuerda que tu primer ministerio es la familia, pero el enemigo nos ha hecho pensar otras cosas y esta cultura, ¿verdad? También esta responsabilidad familiar tiene que ver con la santidad del matrimonio. La iglesia de Dios declara unión de por vida entre un hombre y una mujer. Eso es el matrimonio. La fornicación es la única concesión bíblica para el divorcio, como lo dice la escritura, ¿verdad? La fornicación es la única concesión bíblica para el divorcio.